Mira, para comenzar quiero hacerte una pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra juicio? Voy a hacerte otra pregunta más. ¿Qué sientes si colocamos este ejemplo? Tú estás en pleno juicio, pero tú eres culpable. ¿Dónde colocarías tu esperanza? ¿En ti o en tu defensor que quiere vindicarte juntamente con el juez? ¿Sabes que todos nosotros, todos los seres humanos, estoy hablando de todos los seres humanos, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Nadie en este mundo está exento de esto. Mira lo que dice Pablo en Romanos 14, versículo 10. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y él es muy enfático en esto. Él dice, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice todos, no dice alguno, dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabes tú que todos los días nosotros somos puestos a prueba y que nuestras acciones, ya sea como nosotros reaccionemos a esas pruebas, bueno, eso es anotado en el cielo? ¿Y sabes tú cuál es el estándar que se pide en ese juicio? La ley de Dios, como dice Santiago, que todos seremos juzgados por la ley de la libertad, que son los 10 mandamientos. Por eso es importante que nosotros tengamos presente esto cada día en nuestra mente, porque llegará un momento en que nosotros no sabemos cuándo. No sabemos cuándo nuestro nombre pasará ante el tribunal celestial. O sea, estaremos hablando acerca del juicio de los vivos. Pero para que nosotros podamos estar y salir victoriosos ante ese juicio, tenemos que estar conscientes que nuestra preparación es antes del juicio, como me dijo un gran amigo, un amigo mío, que me dijo, mira, a mí no me preocupa cuándo es el momento del juicio, sino estar preparado cada día. Y eso es una realidad. Por eso que el tema en esta hora es acerca de la preparación para ese juicio, que es el juicio de los vivos. Y estoy contento porque hoy me acompaña mi hermano y amigo también, Moisés Terán. ¿Cómo estás, hermano querido? Dani, muy bien, gracias a Dios, y agradecido también contigo por la invitación, por compartir un tema tan importante en compañía tuya y de nuestros televidentes. Es nuestra oración, nuestra intención de que el estudio de la palabra de Dios y de un tema tan importante sea de gran beneficio para el crecimiento espiritual de todos nosotros. Hay algo importante que, bueno, te agradezco también por aceptar la invitación. Tú sabes que es un placer siempre para nosotros compartir de la palabra de Dios. Amén. Y debido a este tema, por eso te invité, porque trata acerca de la preparación previo a ese juicio. Y muy pronto nosotros, no sabemos cuándo, no estamos colocando fecha, pero es una realidad de que comenzará el juicio de los vivos. Y yo creo que nosotros estaremos vivos cuando comience ese juicio, porque está muy pronto. Entonces, antes de hablar en el momento qué evento nos revela que el juicio ha comenzado, yo quiero hablar en este momento acerca de lo que nosotros podemos pensar en el juicio, sobre el juicio, depende de dónde estamos colocando el enfoque. Si estamos colocando el enfoque en el yo, o estamos colocando el enfoque en Dios. Porque depende de eso es cómo yo me siento ante el juicio. Porque yo puedo tener tiempo en la iglesia, yo puedo haber nacido en la iglesia, pero cuando me hablan de la palabra juicio, yo tal vez no lo muestro externamente, pero internamente me crea un temor, una incomodidad. Exactamente. Entonces, Moisés, la esencia del juicio, el enfoque del juicio está ¿en dónde? ¿O en quién? ¿En el ser humano o en Dios? Por supuesto que está en Dios. Ajá. Aunque el ser humano juega un rol, Ajá. es el juzgado. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que el enfoque del juicio
visto correctamente, primero vemos a Dios. En primer lugar, porque es Dios que en cierto sentido también está siendo juzgado. Ujú. Por- Debido a un conflicto que alguien comenzó. Hace bastante tiempo Ajá, atrás, ok. donde se describe al Señor como un ser tirano Ajá, ajá. y donde se muestra que el hombre, por defecto, tampoco puede ser justificado ni hecho acto para vivir en el cielo. Ujú. Ahora, el Señor tiene la intención de salvar al hombre. Y en el conflicto entre el bien y el mal, lo primero que se ve, que se debe enfocar allí, es que el honor de Dios está Ajá. en juego. Ajá. La vindicación, ¿no? La vindicación de su carácter, de su Ajá. honor. De su gobierno, de su trono, de su carácter. Exactamente. Y en segundo lugar está la salvación Ajá, exacto. del hombre. Ahora, si Él desea llevar hombres restaurados allí, necesita hacer un juicio Ujú. para demostrar que estos elementos que Él va a llevar al cielo han sido realmente transformados. Claro. Tenemos que tomar en cuenta también de lo que dice el hermano, que Dios no puede colocar en peligro el universo, como lo Efectivamente. hizo Satanás, Exactamente. de llevar personas no transformadas. Porque entonces, primero, la tierra nueva sería una incomodidad para estas personas. Y algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que se promete en Apocalipsis 21, morará la justicia. Exactamente. Morará la justicia por la eternidad. ¿Qué es justicia? Obediencia a los mandamientos. Quiere decir que los ciudadanos de ese reino o de esa tierra tienen que estar en conformidad con esa justicia. Con su ley en el corazón. Con esa justicia, porque si no primero, ellos no van a sentir paz y tampoco le van a dar paz A los habitantes. a los otros. Va a ser un peligro latente. Exactamente. Ahora hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos del juicio. Ujú. ¿Por qué razón se necesita un juicio siendo que el Señor, que es omnisciente, Ujú. conoce mi caso? Él podría fácilmente, sin necesidad de hacer un juicio, decir, esta persona ha sido Ajá. transformada y puesta. Yo la garantizo. Yo Es- garantizo eso. Ajá. Exactamente. El asunto es que el juicio, como dice la palabra de Dios, en el juicio hay muchos espectadores. Y de hecho nosotros hemos llegado a ser el espectáculo del universo. Ujú. No solamente tenemos los ángeles, los mundos no caídos, también los demonios y los hombres. Y el Señor tiene que demostrar ante todos estos testigos la razón por la cual Él tomó una decisión, Ujú. ya sea de vida eterna o de Muy bueno. perdición, Ok. o de perdición perpetua. Entonces, hermanos, esa preparación es diaria. Por eso que el tema de hoy trata acerca de que si estás preparado. No es si te vas a preparar. No, estás preparado desde ya. Porque la sierva del Señor dijo, si estás bien con Cristo hoy, pon atención a lo que dijo. Si estás bien con Cristo hoy, y tú también has leído esa cita, ¿no? Dice, si tú estás bien con Cristo hoy, bueno, estás preparado para irte con Cristo si Él viniera hoy. ¿Estás viendo? La preparación no es mañana, es hoy. Ahora, yo quiero que veamos esto, Moisés, acerca de Apocalipsis 12, donde dice que hubo una guerra en el cielo. Dice que lucharon Satanás. Ajá, y luchó el dragón Ajá. con sus ángeles. Entonces dice, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador. Mira la palabra que utiliza, dice, acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de de Dios De día y de noche. Entonces, ¿por qué tomo este versículo? Sabes que, bueno, Satanás ha sido arrojado muchas veces del cielo. Cuando hubo el conflicto, Exactamente. cuando el inicio del conflicto, luego en la cruz, cuando dice que ya los ángeles, bueno, ya ellos vieron verdaderamente las consecuencias del pecado, pero también falta el que sea arrojado, el que sea vencido ante el juicio. Porque es Exactamente. interesante que utiliza la palabra acusador. Ujú. Y en Apocalipsis es importante el tema del juicio, ¿por qué? Porque la primera forma como se presenta a Cristo en Apocalipsis es testigo fiel. Y un testigo es el que da un testimonio En un ante el juicio. También se habla del testimonio de Jesús.
Se habla la hora de su juicio. Se habla de acusador. Estamos viendo que Apocalipsis está impregnado de una escena de juicio, Exactamente. juicio final. Ujú. Y sabemos, como tú bien dijiste, quién es el que está allí ante el juicio, que es el carácter, el honor, el gobierno de Dios. Ahora, yo quería preguntarte esto, y las personas también, si Satanás ha sido arrojado, ¿quiere decir que sus argumentos ya no tienen influencia en el juicio? ¿Quiere decir que ya no sigue acusando? Si decimos no, Satanás fue arrojado en el momento de la cruz en el primer siglo. ¿Quiere decir que ya no está presente? No, sí está presente. Exactamente. Sí está presente, Exactamente. porque ¿Sigue acusando? Exactamente. Sigue acusando. Sigue acusando. Sigue acusando. Y precisamente los elementos que le dan fundamento a sus acusaciones son las características de su carácter, de sus atributos en sus víctimas. Y nosotros podemos ver cómo él se aferra para no liberar, para no soltar una víctima. Y me gustaría en este punto mencionar un ejemplo que probablemente muchos de nuestros televidentes recuerden de un evento bíblico, cuando el Señor Jesús resucita a Moisés y está a punto de hacerlo allí en la tumba donde solo Dios sabe que estaba Moisés. El libro de Judas menciona que el acusador vino para reclamar a Moisés. Y el argumento que él tenía, como es conocimiento de todos nosotros, es un pecado que manchaba tristemente el historial de este hombre de Dios. Antes que siga, tenemos que tener presente también que Satanás, cuando acusa, tiene razón. Efectivamente. Okay. Y él se basa, como decíamos, en el hecho de que su víctima presenta atributos que son solo de él. Así que él lo reclama mío, es mío. Y imagínense, ese acto, a pesar de que este hombre de Dios se arrepintió, y en alguna ocasión mencionábamos el hecho de que en 40 años se enojó una vez. Y Satanás lo reclamaba por eso. Ahora imagínate nosotros cuántas veces nos habremos enojado en 40 años. ¿Tendrá él base sobre la cual reclamarnos? ¿Tiene base? Porque no es mentira, él es mentiroso, pero cuando va a reclamar, esa parte no claro, es mentira. tienes razón. Tienes razón. Ajá. Ahora, la única seguridad que yo puedo tener es encomendar, tal como Jesús hizo ese día en la tumba. Jesús no argumentó contra él, sino que él le dijo: Jehová te reprende. Él encomendó su caso al Señor. Ahora nosotros no podemos desmentir las acusaciones de Satanás en el juicio, porque evidentemente en algún momento nuestro corazón participó de la rebelión. Pero lo que nosotros podemos hacer, ya que Satanás persiste, sigue en su actitud de acusador, es encomendar nuestro caso a Jesús, como seguramente vamos a ver un poco más adelante en qué consiste estar preparado cada día. Pero Satanás, contestando a la pregunta de manera corta y directa, sí, sigue siendo nuestro acusador de día y de noche. Y sigue teniendo influencia en el juicio. Mira bueno, lo hemos visto aquí con la Biblia. Ahora mira, yo puse esta imagen para que tengamos una ilustración, cómo el dragón nos acusa, pero hay alguien que intercede por nosotros y también nos coloca lo que es nuestra esperanza, que es su justicia, que es el vestido, ¿no? Exactamente. De su justicia. Mira lo que dice la sierva del Señor en Primeros Escritos, en la página 92, dice: también declaré que Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Pero, ¿no vio Juan al gran dragón rojo en el cielo? Por cierto que sí. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 12:3. ¡Qué monstruo para estar en el cielo! Y la siguiente cita está en Cristo en su santuario, en la página 117, que dice: mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. ¿Quiere decir que sigue? Sigue, claro. Sigue en su labor. Entonces, esta victoria que vemos aquí en Apocalipsis es la victoria ante el juicio final.
Cuando ya sabe que le queda poco tiempo, porque ya Exactamente. viene Cristo a aplastarle la cabeza. Entonces dice, Exacto. el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala el registro de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que los indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como su súbdito, como tú dijiste. Entonces, tiene y sigue teniendo influencia y también tiene razón. Exacto. Mira la condición en la que estamos nosotros. Mira, seres imperfectos. Somos culpables, porque somos culpables, hemos cometido pecado, hay alguien que nos acusa y que lo que él dice acerca de nosotros es verdadero. Y Exactamente. es cierto. Y Dios debe permitir esto, Ajá. porque no te olvides que la primera acusación de Satanás en el cielo es que Dios es injusto. Ujú. Ahora el Señor permite el desarrollo del conflicto y permite que haya un acusador, porque debe demostrarse a través de las obras de estos individuos de quién son súbditos, de qué reino son súbditos o qué características presentan. Si Dios decide salvar a una persona, pero como dice esta cita, Satanás presenta Ujú. que en su vida sencillamente lo que ha habido ha sido rebelión, Dios no puede salvarlo porque Satanás tiene el peso de la evidencia. Ujú. Porque en el juicio lo que realmente pesa para tomar una decisión son las evidencias. Ujú. Y por eso es que es el registro de la vida, son los pecados, las acciones, las que ponen en evidencia en qué reino vivo, Ajá. de quién soy súbdito y qué características presento. Por eso Satanás los reclama al final como su súbdito, porque es en su reino donde hay el pecado, la mentira, la falsedad, todas estas cosas que Así como muy bien has dicho, las evidencias es la muestra, ¿no? Las acciones es la muestra. Y que tenemos que tener presente que no solamente es ante los seres humanos, testimonio ante los seres humanos que incrédulo, es ante el universo. ante el universo. Seres celestiales que nunca han caído. Exactamente. Los ángeles, los mundos no caídos, eso también, ellos necesitan esa evidencia, ¿no? Entonces, como hemos visto al principio, que el que está siendo juzgado, o perdón, el que está en tela de juicio, no es tanto el ser humano es secundario, Exactamente. es Dios. Entonces, pero ¿cómo se muestra que Dios tiene razón? Es por medio del ser humano. Del ente Ajá. humano. Ahora, yo quiero mostrarles a los hermanos también esta versión de la Nueva Biblia Española de Apocalipsis 14:7, que es un versículo muy conocido por todos nosotros. Temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Pero mira cómo dice esta versión. Nueva Biblia Española dice, respeten a Dios y denle la razón. Porque a la hora de su Porque juicio ha ha llegado. sonado la hora de su juicio. Exactamente. Ahí está su juicio, su juicio. El de él. Ajá. Entonces por eso dice, oye, que no es una locura lo que estamos diciendo, sino de que en sí el que está siendo tomado en cuenta en ese juicio, primeramente, es Dios. el gobierno de Dios. Ahora, permíteme mencionar algo aquí con relación a eso, porque pienso que es muy importante. La palabra de Dios menciona en el libro de Salmos, el capítulo 51, Mm. en una de las confesiones más hermosas que Disculpa registra. que te corte, que te ataje, Sí, para explicar aquí por qué darle la razón. Porque, como dijiste al principio, Satanás dijo que no se podía guardar la ley. exactamente. Dice, es una ley de opresión. Si nosotros somos seres inteligentes, ¿por qué tenemos que estar guardando una ley? ¿Ves? Ahora, debido a eso, sabemos que lo que está en juego es que si se puede obedecer la ley de Dios, porque eso forma parte del fundamento de su gobierno, Ujú. justicia y misericordia. Así que en ese juicio entonces, para vindicar el nombre de Dios, tenemos que tener claro que para vindicar el nombre de Dios es que el ser humano muestre que se puede guardar la ley de Dios. Y si estos seres humanos, como nosotros, los seres humanos caídos, imperfectos, por la gracia de Dios podemos guardar la ley, quiere decir que estos ángeles, incluyendo a Satanás, Ujú. también lo podían hacer, así que queda sin argumento. Ajá, continúa. En el Evangelio de Lucas, antes de mencionar el versículo que iba a mencionarles de Salmo 51, aparece una declaración de Jesús que me gustaría compartir en este Ujú. momento con los televidentes. Hablando él de Juan el Bautista, de la misión de la obra de Juan el Bautista, él dijo en el verso 29, Lucas 7:29, dice, y todo el pueblo y los publicanos
cuando lo oyeron, justificaron a Dios, Ujú. bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. En el versículo 29 hay una declaración interesantísima. Los publicanos y los pecadores justificaron a Dios. O sea, ¿puede el hombre, el ser humano finito, justificar a Dios? Siempre hemos visto lo contrario, cómo Dios puede justificar al culpable. Pero Jesús ahora menciona el asunto al revés. Él dice, mira, este grupo justificó a Dios, le dio la razón a Exactamente Dios. lo que te iba a preguntar. ¿Qué significa justificar? Declarar inocente. Declarar que Dios es justo. Ahora, ¿cómo es que los publicanos y los pecadores declararon a Dios justo? Saben, en el Salmo 51, ahora sí, Ujú. veamos ese salmo que es la confesión de David después de que vino a él Natán y el hombre fue tocado por el Espíritu Santo, llevado a la confesión. Ujú. Él dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Nota la naturaleza de esta confesión, no está tratando de cubrir su culpa. Ujú. Está confesando delante de Dios exactamente cómo es el pecado. Ujú. Y la razón es, dice, para que seas reconocido justo Ujú. en tu palabra Ujú. y tenido por puro en tu juicio. En tu juicio. Es decir, cuando el individuo se arrodilla delante de Dios y confía su pecado, automáticamente está diciendo, Señor, tienes la razón. Ujú. Es absurdo que me haya unido a una rebelión que no tiene sentido. Sin embargo, aún así participé deshonrándote. Ujú. Pero ahora yo quiero acogerme al perdón porque siempre has tenido la razón. La mejor manera es como tú lo has planteado en tu gobierno. Ujú. Y yo quiero volver allí para ser súbdito de esa gracia y obtener el perdón por haber participado en una rebelión absurda. Ujú. En ese momento yo estoy dando la razón a Dios, Vindicando su nombre. vindicando su honor, lo que Él Ujú. siempre dijo. Ujú. Aunque yo participé en la rebelión, estoy reconociendo que la rebelión no tenía razón de ser. Ujú. Y ahora estoy reconociendo que Dios tenía la razón. Amén. Sabes que, por ejemplo, como comenzamos con Apocalipsis 12, que se habla de acusador, y es una palabra también judicial, también se habla del testimonio de Jesús. Exactamente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuán importante es que nosotros recibamos el testimonio de Jesús, porque Satanás dio un testimonio falso en el cielo. Y Cristo vino a mostrar cuál es el verdadero A demostrar. carácter del Padre. Exactamente. Y sabes tú que ese testimonio tiene tanto poder que el que recibe ese testimonio lo lleva a guardar los mandamientos. También da testimonio. Porque Cristo él mismo dijo, como yo conozco al Padre, yo guardo su palabra. ¿Estamos viendo la relación? Exactamente. Por eso que unido a lo que tú dijiste, y me gusta eso porque vemos en la Biblia ese principio. Se muestra ese principio. Exactamente. Entonces mire, por ejemplo, lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 32 y 33 dice, y de lo que ha visto, hablando acerca de Cristo, dice, y de lo que ha visto y oído, testifica. O sea, Cristo él mismo dijo en Juan 8, lo que yo he oído y visto del Padre, eso hablo al mundo, eso testifico. Quiere decir que Cristo, él está mencionando que él da testimonio del Padre. Entonces dice, de lo que ha visto y oído, testifica, pero nadie recibe su testimonio. Porque estamos en rebelión. Exactamente. El ser humano no le gusta cuando le muestre en que está equivocado. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede con el que recibe? Dice, el que recibe su testimonio, ese atestigua, ese da testimonio que Dios es veraz. Exactamente. Estamos entendiendo entonces la esencia o el trasfondo de lo que es el juicio. Y que nosotros estamos llamados entonces a formar parte de ese grupo que vindicará el carácter y el honor de Dios. el nombre de Dios. Ahora, Moisés, si el estándar es la ley de Dios, los 10 mandamientos. La norma por la cual vamos a ser juzgados. La norma es el estándar, ¿verdad? Nosotros somos débiles, somos imperfectos. Pecadores. Incapaces de poder guardar esa ley perfectamente. Para eso vino Cristo. ¿En qué radica nuestra esperanza entonces en ese juicio? Si yo tengo un dragón, que es Satanás, que tiene razón, primero, yo soy culpable. Segundo, soy débil para obedecer ese estándar que se pide. Y otra cosa es que lo que dice Satanás de mí tiene razón
Ahora te pregunto, ¿dónde está la esperanza entonces de nosotros? Bien, es una pregunta importantísima Porque recuerde, estamos hablando de preparación para el para el juicio. juicio. Exactamente. Yo creo, me gustaría ilustrarlo así. Yo creo que hay un camino Ujú, por el cual nosotros, al transitar, tenemos esperanza de ser absueltos ujú, en el juicio. El primer punto, el primer paso por donde yo debo comenzar a caminar ujú, es el que hemos visto de justificar a Dios, ujú, como hicieron los publicanos y las rameras. Me gustaría compartir un pasaje bíblico ujú, que nos muestra el punto por donde debemos comenzar. Se encuentra en el libro de Josué. Es una historia que todos conocemos, la conquista de Jericó, y cómo después de conquistar Jericó hubo una triste derrota. La razón: había un pecado inconfeso dentro de las filas del pueblo. ok, Se hizo la suerte, ¿verdad? Se identificó la tribu, la familia, la casa y luego a la persona. Y esa persona que en ese escrutinio fue encontrado culpable, esperó el momento en el que se iba a dar el veredicto. Por lo tanto, era demasiado tarde. Ya ujú, ahí tenemos una lección ujú, para nosotros. No obstante, cuando Josué habla con él, le dice en el versículo 16, Josué, el capítulo 7 y el verso 16. Vamos a leer el verso 19 para cortar. Dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, ahora escucha la siguiente frase: da gloria a Jehová, Dios de Israel, ujú. y dale alabanza, y declárame lo que has hecho, no lo encubras. ¿Qué es la confesión? Dale gloria. Es darle gloria a Dios, es darle la razón, como hemos visto. Y ese es el camino que debemos nosotros transitar y a través del cual podemos obtener esperanza de ser absueltos en el juicio. Porque es verdad, soy culpable, pero yo tengo un representante, yo tengo un libertador que necesita evidencias, necesita pruebas Ujú, para demostrar que he sido restaurado y que soy inocente. Y yo debo proporcionar esas evidencias. Es como cuando contrato un abogado para que brinde sus servicios, ujú, pero él, antes de presentarse ante el juez, antes de estar en la sala, él necesita pruebas, evidencias para demostrar mi inocencia. Jesús no desmiente las acusaciones de Satanás, pero sí puede decir: ok, es verdad, hasta cierto momento, porque hubo un buen día en que este hijo mío se arrodilló para confesar sus pecados y de esa manera dar gloria a Dios. ujú, Luego de eso hizo un intercambio conmigo, porque ujú, la Biblia dice que eso es lo que ocurre al pie de la cruz. ujú, Dice: por nosotros se hizo pecado, así que Él tomó mi lugar, murió en calidad de pecador, ujú, para que yo pueda ser hecho justicia de Dios en Él. Y entonces ujú, ahí tenemos esa ujú, figura que me gusta tanto en la Biblia, que es el manto de su perfecta inocencia, perfecta justicia. ujú, Entonces hace un intercambio y Él toma mi culpabilidad, yo es su inocencia, y entonces Él puede presentar y dice: bueno, lo anterior queda saldado, yo lo pagué en la cruz. ujú, No es que Dios pasa por alto sin castigo el pecado que Él cometió, lo castiga, ujú, nada más que el castigo no lo recibe Él, lo recibo yo. ujú, Así que es Jesús el mediador. Aparte de eso, no solamente el individuo reclama y pide a Dios por la fe el perdón de la culpa pasada, pero pide poder, que eso es lo que es el ajá, Evangelio, ajá, poder de Dios, para que ahora las características de su vida que representaban el reino de Satanás ujú, ya no sea más así, ujú, sino que las características de su vida representan el reino de Cristo. Y esas son las evidencias que Jesús puede presentar en favor del ujú, individuo, y es el camino donde hay esperanza. Así que hay esperanza
pero yo debo cooperar con Jesús Ajá. en su labor de justificarme delante del universo. Ok, entonces la esperanza no está en el ser humano, Evidentemente no, sino que la esperanza está en alguien fuera de mí. en Jesús. Claro, que es Cristo Jesús que intercede. Ahora, como tú has dicho, que nosotros le entregamos nuestros pecados, nuestras culpas, y Él nos entrega su justicia. Quiere decir que nuestra esperanza está en esa Exactamente. justicia. Ahora, mira lo que dice, vamos a leer primera de Juan 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, bueno, abogado, un intercesor tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. el justo. Y el versículo no termina ahí, sigue diciendo, el justo. Qué interesante. Lo nombra abogado, pero también le dice justo. Ujú, ¿Quién es un justo? El que practica justicia. exactamente. Por lo tanto, Él tiene suficiente justicia para darme a mí, para presentarme ante el juicio Exacto, y defender mi caso. y defender mi caso. Entonces, algo que podemos tener presente, hermano, en el tema de hoy, es que el juicio no es una maldición, es una bendición. Todo lo que Dios hace por el hombre es una bendición. ¿Por qué digo esto? Bueno, como dijimos al principio, que cuando se habla de juicio se nos viene como un temor, una cuestión, mire, yo soy imperfecto, he cometido pecado, tengo un acusador. Bueno, pero hermano, mire, la sangre de Cristo es superior a nuestros pecados y Cristo Jesús es superior a Satanás. Y lo que Él te ofrece, que es su justicia, es superior, mira, superior hasta nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso que nosotros tenemos que dedicar más tiempo es colocar nuestra vista no en nosotros, sino en aquel. Sí, exactamente. Contemplar al Cordero que fue inmolado. Entonces, vamos a hablar un poco, Moisés, acerca si nuestra esperanza es esa justicia. Y tú has hablado acerca de ese intercambio, Ajá. mis pecados, su justicia, y que por medio de su justicia es que yo puedo presentarme entonces y estar al nivel que se pide, que es obediencia a la ley, porque somos, la obra de Cristo no es solamente que recibir perdón. Y estoy hablando, me refiero, es a una parte del perdón, porque a veces pensamos que el perdón solamente es que Dios entonces perdona mi pecado y me sigue aceptando. No, el perdón involucra poder para vencer ese pecado que he confesado. Cuando entendemos el concepto completo de lo que es perdón. Ujú, Porque el perdón viene de un verbo que significa un don que se da, un don para vencer, que es la justicia de Cristo. Entonces la Exactamente. justicia de Cristo tanto nos ayuda a presentarnos delante de Dios sin mancha, pero también es para hacernos vencedores, Para mantenerme así sin para mancha. mantenerme. Ahora, si ser justo, y la justicia de Cristo me hace hacerme justo, y hacer justo es practicar justicia. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo entonces eso, porque yo tengo que entender esto antes de que mi nombre pase. Exactamente. O cada día, tenerlo presente. La relación de obras y fe. ¿Somos salvos por las obras? ¿Somos salvos por la fe? Otra pregunta. ¿Somos salvos únicamente por la fe? ¿Somos recompensados por las obras? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de si somos recompensados por las obras. ¿Es eso bíblico? ¿Somos recompensados por las obras? Efectivamente, Ajá. es bíblico. Ajá. Hay que tener en claro que la fe y las obras no son antagónicas en Ujú. realidad. Ujú. Ellas van de la mano y no podemos separarlas porque la palabra de Dios dice que separar la fe y las obras es como tratar de separar el cuerpo de la vida. Y Ok, bueno, eso lo dice Santiago, Santiago. efectivamente. Importante. Entonces, vamos a hablar primero. Lo interesante es saber Ajá. cuál es la relación correcta entre Pero, la fe y las ok, obras. antes de llegar a eso, vamos a ver si los versículos de la Biblia que habla que somos recompensados por las obras. ¿Qué te parece? Me parece Ok, genial. mira. Vamos allí. Mira lo que dice Juan 5, 28, 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrá resurrección. Y estamos hablando de obra, De ¿ves? obra, hacerlo bueno. Ajá, entonces dice, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces los que hicieron buenas obras a resurrección de vida.
2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, obra, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, esto es unos pocos versículos de lo que hay en la Biblia. Se habla, y Cristo también habló de las obras. ¿Ves? Entonces, bíblicamente vemos que sí, somos recompensados por las obras. De hecho, Jesús dice en Apocalipsis 22, al final de la Biblia dice, yo vengo con mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Quiere decir que las obras juegan un papel importante tanto en la vida del que cree, del creyente, como en el juicio. Exactamente. Exactamente. Ahora, vamos a ver si somos salvos por fe. Vamos a ver los versículos. Por favor. Algunos versículos. Dice, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Exactamente. Pero es interesante que en la primera parte del versículo dice que ninguno será justificado por las obras de la ley. Ajá. Entonces, vamos a ver más adelante la relación. Exactamente. Aunque bueno, Pablo allí en el original dice obras de ley. Obras de ley también lo dice en Romanos también. Ahora, a mí lo que dice Romanos 3:28, porque concluimos. Sí, el fin de, de lo que estamos hablando. Concluimos. Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora la pregunta es, en una parte me dice que somos recompensados por las obras, pero en otra parte me dice, no, que es por la fe sin ninguna obras de la ley. Entonces la pregunta es, ¿la Biblia se contradice? Es una aparente contradicción. Pero en realidad no hay contradicción, y cuando nosotros lo vemos profundamente encontramos una hermosa armonía entre estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque es un equipo. Bien, la salvación es por la fe. Ninguna de nuestras obras, por buena que sea, podría comprar nuestra salvación. De en vano Jesús hubiese muerto si hubiese sido posible que por alguna de mis obras buenas o penitencias o lo que yo quisiera pudiera comprar. De hecho, las obras buenas que no están motivadas correctamente son en sí mismas un pecado, o incluso pueden apartarme del porque ya están manchadas con egoísmo, orgullo, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos que tener presente eso es muy importante, menos mal que gracias a Dios o a ti que lo mencionas, porque a veces tenemos ese concepto de que, bueno, yo hago buenas obras, pero porque son buenas no quiere decir que sirvan ante el juicio. Exactamente. Porque están manchadas por mi problema de naturaleza pecaminosa. Exactamente, que es egoísmo y orgullo natural. Ahora, la salvación y la obra de la gracia en mi vida es evidentemente por fe. Así que lo que hemos visto, no solamente la liberación de la culpa pasada, la idoneidad, la liberación del pecado o del poder del pecado, la glorificación, todo será por la fe en Jesús. No obstante, en el individuo que Jesús opera un milagro, no pasa desapercibido. Las obras tienen que evidenciar cuánto la gracia ha hecho en mi vida. Así que imagínate que, voy a ponerles un ejemplo que a veces me gusta ponerlo para ilustrar esto. Así que yo soy padre de familia, de una esposa, 2 hijas, por las cuales debo velar y suplir sus necesidades. Es el rol del padre. Pero, y a pesar de que yo les digo, mira, yo te amo, estoy acostado todo el día en una hamaca, acostado, no cumplo con mis deberes de padre, no, ¿verdad? No suplo. Y de vez en cuando, ahí acostado, levanto la cabeza y les digo, te amo, y sigo durmiendo. Y ellas están pasando necesidades, no hay quien cubra sus necesidades básicas porque yo estoy durmiendo, y yo después de unas cuantas horas de haber dormido vuelvo a decirle te amo y sigo durmiendo. Yo le pregunto, ¿de verdad la amo? No las amo. ¿Por qué? Porque aunque el amor es un principio, tiene que evidenciarse en acciones de amor. Y por eso es que las obras juegan un papel importante en la vida del cristiano y en el juicio, porque son las obras las que evidencian cuánto del amor o de la gracia de Dios han entrado a mi corazón. Así que, aunque la salvación es por fe, sin embargo, en el juicio de Dios, del que estamos hablando, lo que se examina son las obras. ¿Por qué? Porque las obras evidencian de quién soy súbdito. Claro, la calidad de esa fe. Exactamente. Ahora,
Es importante ver que no es que la Biblia se contradice, porque hay un problema grande. Yo lo veo así, yo no sé cómo, si tú lo verás, con este tema. Ujú. Sí, Hay un- evidentemente. Hay un problema dentro de la iglesia y otras denominaciones fuera del mundo cristiano. Ujú. Ajá. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que hay un grupo de texto que te muestra cuán importantes son las obras, porque hay un juicio y Exactamente. es la evidencia, como dices tú, la muestra. Ahí hay otro grupo de texto que habla acerca de que somos salvos por la fe y ninguno de estos dos textos se está contradiciendo No, no están en ni oposición. está en equivocación. Los dos son ciertos. Exactamente. Y tengamos presente que Cristo habló tanto de la fe como de las obras. ¿Me explico? Exactamente. Pero tenemos que ver es ahora que hay un tercer grupo de textos en el cual Se como fusionan. que nos aclara, exacto, y tanto las obras y la ley o estos conceptos se fusionan, se unen, Armoniosamente. ajá, y armonizan y nos dan a entender entonces lo maravilloso de la justificación por la fe. Tú has Exactamente. mencionado algo, ahora vamos a ver otro grupo de textos que es el tercero, pero primero vamos a ver Estos términos que estos términos de lo que estaba yo diciendo ahora, de que hay un grupo de texto que enfatiza las obras, otro grupo de texto que enfatiza la fe. Entonces, tenemos que tener presente, hay que ajá. mencionar que a Satanás le gusta cualquiera de esos dos extremos. ajá, O sea, él saca partido tanto en el legalismo, ujú, y tristemente ocurrió con la nación judía, ¿verdad? Que excluyó la fe, ajá, la gracia de Jesús, ujú, y por el simple hecho de diezmar el eneldo, el comino y todas esas obras buenas, ellos creían que eso era todo lo que se necesitaba para ser salvo. y serían justificados ante Dios Exactamente. por cosas externas, ¿no? Y Satanás saca buen partido de ello. Ajá, Ahora, el otro extremo Ujú. al cual también ha llegado el mundo cristiano hoy, ajá, y es el de sobreestimar solo la fe sin las obras. ok. Entonces vamos a leer estos términos para que tengamos presente y podamos entender entonces por qué Santiago dijo eso, hablando de las obras, Ujú. por qué Pablo habla de la fe solamente, por qué Cristo menciona las obras y otros menciona la fe. Entonces mira lo que dice, legalismo. ¿Qué es el legalismo? De forma resumida, yo lo puse aquí de forma resumida, para que podamos entender fácilmente. Dice, bueno, sobreestimar las obras, Por encima la de obediencia, por encima de la fe, por el esfuerzo humano. Exactamente. Ajá. Entonces, lamentablemente muchos hemos caído en esto, Y en el legalismo. ahí se pierde de vista a Jesús y su obra, Ajá. y se enfoca a lo que yo puedo hacer. Exactamente. Y lamentablemente muchos caemos aquí. Exactamente. Entonces, antinomianismo. Bueno, antinomianismo está compuesto por dos palabras en griego, que es anti, que es estar en contra, y nomianismo es ley, el nomos, la ley. Entonces quiere decir que está en contra de la ley. Entonces dice, sobreestimar la fe, yo creo, yo acepté a Cristo, y no importa si no guardo la ley, Exactamente. porque la ley era para los judíos. Entonces dice, sobreestimar la fe por sobre, encima de las obras. Ajá. De la ley. Esto es sencillamente se ha reducido el evangelio como a un éxtasis, como algo abstracto, algo que realmente Más emocional. más emocional, Ok. y que no necesariamente tiene que evidenciarse en obras, Ajá. sino que es un asentir que yo tengo por allá, Ajá. donde yo creo, yo acepto, y todo es abstracto de orden espiritual, pero no tiene nada que ver con mi vida. Y ese es el otro lado Ajá. del extremo, y a Satanás le da igual Cualquiera de los en dos. cuál de los dos yo Porque en estaría. los dos estamos perdidos. Exactamente. Entonces, aquí vemos entonces, podemos entender cuando Pablo dice, bueno, que somos salvos por la fe, sin las obras de la ley, somos justificados por la fe. ¿Por qué? Porque él está hablando a un grupo de personas. Antinomos. Él se está dirigiendo a un grupo de personas. No, A los a los legalistas. Ujú. se esforzaban por buenas obras sin la fe real en Cristo Exactamente. Jesús. Estaban volviendo a sus obras pasadas. Ujú. Ajá. La circuncisión, Exactamente, todas esas otras cosas todo que- esto, ¿no? Entonces, por eso dice caer en el legalismo. Y Pablo se dirigía a este grupo de personas, mientras que Santiago se estaba dirigiendo a quienes, a antinomianismo, a personas que decían, mira, yo tengo fe, y eso ya no me vengan a mí a estar hablando de la ley, del sábado o de los mandamientos, eso quedó en la cruz. Yo tengo fe, por eso que Santiago dice, ¿y qué pasa con eso? Si los diablos y los demonios también también creen. creen. ¿Me explico? Entonces, teniendo presente esto,
Oye, esto tenemos que evitarlo. Esto Exactamente. tenemos que evaluarlo. Recuerda, y esto lo voy a repetir, el tema es, ¿estás preparado? No es que si te estás preparando, no, estás preparado, y para estar preparado yo tengo que estar claro en estos conceptos, en lo de la obra, en la fe, justificación por la fe, que es la esperanza ante ese juicio. Exactamente. Entonces, porque yo soy persona débil, imperfecta, que mi única esperanza está en otro, que es Cristo Jesús. Entonces, teniendo presente eso, vamos a ver ahora el tercer grupo de textos en el cual Armonizan. O cuál el punto de fusiona equilibrio. las obras y la ley. Entonces, mira lo que dice Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Ahí está diciendo, está claro. Ey, Exactamente. somos salvos por la fe, No por no ningún. por obra. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ajá. Ahí está fusionando. Ese es el Ujú. punto de equilibrio. Ujú. Así que imagínate a un individuo que acepta por la fe esta salvación y luego de ahí sale a obrar. Pues las obras van a evidenciar Ujú. lo que él acaba de aceptar, la experiencia que está viviendo. Nada más que estas obras no las hace para ser salvo, Ujú. sino a causa de que lo es. Evidencia de lo que Cristo ha hecho en su corazón, en su vida, ahora sale para vivir una vida de obras Ujú. que glorifican a Dios. Amén. Otra cosa importante que menciona Pablo aquí, tú sabes que también en Corintios es un versículo muy conocido que dice, pero los que están en Cristo Jesús, nueva Criaturas son criatura es. ¿Quién lo ha hecho nueva criatura? Jesús. Jesús. Entonces quiere decir que esas buenas obras son fruto de ese trabajo que hace Cristo en el que cree. Exactamente. Que aunque es imperfecto, ha sido transformado, moldeado de nuevo por Cristo. Entonces dice, para buenas obras. Ahora vamos a ver de quiénes son esas buenas obras. Porque aunque yo soy redimido, aunque soy transformado, esas obras no son mías. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios las preparó, ¿de quiénes son esas obras? Precisamente de Dios. Exactamente. Entonces, antes de leer los demás versículos, tenemos que entender es que en palabras simples, la fe verdadera, hablando de la fe genuina, trae las obras de Dios en el creyente, Exactamente. en el hombre, aunque imperfecto, aunque débil, aunque caído y pecaminoso. Al ejercer fe, Él trae la obra de Dios en él. Te pregunto, ¿el arrepentimiento es importante para mi justificación? Por supuesto que sí. ¿La confesión es importante para mi justificación ante ese juicio? Claro que sí. ¿La fe es importante para la justificación? Te pregunto entonces, ¿eso nace en el ser humano o esos son dones de Dios? Todos los que mencionaste son Son dones de Dios. Aunque el arrepentimiento tiene que nacer aquí en la mente o en el corazón, Dios es lo obra produce. de Dios, es un don Exacto, de Dios. exacto. La confesión también es obra de Dios. La fe es obra de Dios. Por eso dice, la fe genuina trae las obras de Dios, porque son de Dios. Él las Exacto. preparó, Él las Para que creó anduviésemos para en que ella. anduviésemos en ella. No dice para que la experimentemos un momento. No, el arrepentimiento tenemos que andar en ella, en él todo el tiempo, en toda nuestra vida. Ahora imagínate que yo sea un antinomos y digo, oh no, yo tengo fe, Ajá. mucha fe en Dios, etcétera. Y no hay ninguna de esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano, pero Ujú. no se ven en mi vida. Ujú. Entonces, ¿realmente tengo la fe genuina? No, Por supuesto que no. no. Tengo algo parecido a la fe que se llama presunción. Es otro pecado Ajá. del cual, tristemente, el mundo religioso se ha hecho también culpable Ajá. al creer que es un éxtasis, es un asunto solamente espiritual Ajá. y que las obras no tienen absolutamente nada que ver. Y a ese grupo de personas es a los cuales Santiago les habla y les dice, muéstrame Ujú. tu fe Por tus obras. por tus obras. Porque aunque es un don de Dios y es un asunto abstracto, tiene sin embargo una representación visual que son las obras. Entonces, muéstrame la fe. Como dice Santiago, y ese ejemplo es brutal, tremendo, cuando él dice que así como un cuerpo está muerto sin el espíritu, Las obras sin la fe lo están. o la fe sin las obras, O la fe sin las obras. él dice es una fe muerta. Por lo tanto, podemos decir que cuando decimos tener fe
pero no hay obras que glorifiquen a Dios, porque yo puedo tener tiempo en la iglesia y todavía practicar algún pecado. Y creerme que estoy bien ante el juicio. ¿Me explico? Exactamente. Por ejemplo, puedo sentir gusto con pensamientos impuros y puedo haber nacido en la iglesia. O puedo sentirme bien maquinando maldad, malicia hacia mi prójimo, diciendo malas palabras todavía. Ahora la pregunta es, entonces, cuando dice que así como un cuerpo está muerto sin el espíritu, quiere decir que una fe sin obras que glorifiquen a Dios, quiere decir que está muerta, y algo muerto no existe. Por lo tanto, no hay fe. No hay fe. Es una cosa De lógica de solamente. lógica y simple. Exactamente. Y Santiago lo explica así. Esa ilustración del cuerpo y el espíritu es tremendo para decir que lo que le da vida verdaderamente, lo que muestra que la fe está viva y que es verdadera, son las obras. Las obras. Ahora, miren el siguiente versículo, dice, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, obra y la fe de Y Jesús. la fe de Jesús. La fe de Jesús es el motor, me lleva a obedecer los mandamientos, para eso es su justicia. Exactamente. Ajá. ¿Ibas a decir algo? Sí, Ajá. no, el pasaje tiene los dos principios juntos, armonizando, Ajá. mostrándonos el punto de equilibrio. ¿Y cómo se le llaman a ellos? Santos. Exactamente. Ajá. Ese es el punto al cual quería mencionar. La unión de los dos conceptos, guardar los mandamientos a través o por la fe en Jesús, logra el estado de santidad. Y Ok. la palabra de Dios dice que debemos procurar la santidad, dentro de otras cosas, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que este punto de equilibrio Ujú. es el que nos da la santidad, a través del cual Dios nos da la santidad que nos hace merecedores de la vida eterna. En Hay el algo que tú compartiste conmigo que me llamó la atención de ese versículo. No sé si te recuerdas. Y dice, aquí está. Exactamente. Porque es una muestra ante el universo. Aquí están los santos. Esto pueden vindicar el nombre de Dios. Es una evidencia, Él nos Ajá. está mostrando allí precisamente al universo. Ajá. Y creo que es una generación muy especial, Ujú. porque es la generación final, evidentemente, Ujú. donde si había alguien débil, son ellos. Ajá. Pero aún en medio de un momento muy difícil en la historia de la humanidad, cuando ya no hay más donde más corromperse, hay una generación que destrona los argumentos de Satanás de que nadie podía vivir en obediencia a la ley de Dios. Y si notas, es como un abogado en pleno juicio, donde él saca sus evidencias. Ujú. Y aquí el Señor de manera satisfecho muestra, dice, aquí está. Ujú. ¿De quién puede negar eso? ¿Quién puede negar que a pesar de que eran imperfectos, débiles, por la gracia de Jesús han derrocado los argumentos de Satanás? Aquí están. Y nadie podrá contradecir eso. Aún los demonios, aún Satanás, Ujú. y todo el universo de rodillas declararán la justicia de Dios. Justo Claro. eres, oh Señor. Por eso que el versículo Sí. en Apocalipsis que leímos dice que ellos no prevalecieron. ¿Y sabes la palabra que significa prevalecer? No tener argumentos para Exacto. defenderse. Por eso dice que es arrojado, ya vencido. No prevaleció, porque ¿qué más puede decir ante semejante Vale. argumento? Ahora, ¿sabes algo muy importante? Ajá. Y es que el Señor siempre ha tenido evidencias a lo largo de la historia, ¿no? Pero nunca una generación completa. Ajá. Siempre fueron individuos. Ahora, Jesús es la evidencia A. Ok. Vivió como hombre, en calidad de hombre, una vida sin pecado. Pero luego ha tenido algunos otros individuos. José, Daniel, Ajá. los tres. Enoch. Ajá. Enoch y algunos otros más. Pero nunca una generación completa. Ok. Y esto es realmente indiscutible. Ujú. Porque cualquiera podrá decir, Porque se habla en plural, ¿no? Se habla en Exacto. plural. Aquí están los santos. Los santos. Plural, ok. En plural. Y es una generación completa Ajá. que se muestra y que vivió, como reitero, en el peor momento de degenero de la historia. Ujú. En algún momento, hablando con algunos jóvenes, me decían, bueno, José no tuvo alguna de las tentaciones que nosotros tenemos. Ujú. Y yo, ok, entonces dejemos de lado a José, aunque yo no comparto necesariamente eso, fue tentado. Ahora, hay que decir que eso no tiene razón. Exacto. No lógica. Pero podría ser, digamos, un argumento válido en el juicio. Decir, ok, Moisés pudo porque era Moisés, o porque era Abraham, o porque era José. Ajá. Y la generación final, Ujú. si son los más débiles, los que más
han vivido en la situación más degradante También dice que es el momento más oscuro de la historia de la humanidad. en el que En la estamos medianoche donde la oscuridad es más densa. viviendo. Exactamente. Y aún ahí, Ujú, esos individuos pueden vindicar el Ujú. honor ujú. de Dios, viviendo una vida de obediencia por la La fe fe de Jesús. en Y Jesús. eso lo vamos a ver ahorita también. Con el siguiente versículo. Antes de leerlo, quiero que tengamos presente, porque hay que recordarlo. Porque estas cosas, como seres humanos, nosotros tendemos a olvidarlo fácilmente. El centro de todo es Cristo y su justicia. Exactamente. Aquí no estamos hablando de que no, que yo soy tal, de que yo tengo en la iglesia tanto tiempo, de que yo tengo tal cargo, de que yo vengo de tal familia, de que yo hice en el pasado y yo fundé tantas iglesias y tal. No estamos aquí, Eso no garantiza nada. eso no es nada. Eso Eso, no es que sea malo eso, Ajá. pero no garantiza nada. claro. ¿Ok? Eso no. Aquí el centro de todo, Cristo Su y justicia. su justicia. La esperanza de todos nosotros. Porque las obras que se toman en cuenta en el juicio y ante esos libros son las obras que Cristo ha hecho en mí. Exactamente. Por eso que nuestra esperanza es que no me vean a mí, sino que vean Cristo en mí. Porque si me ven a mí en ese juicio, yo voy a estar allí simbólicamente, porque sabemos que estamos presentes en ese juicio es por nuestros Biografía. registros. ¿Ok? Entonces, si yo me presento ahí, hermano, yo estoy desnudo. ¿A quién le gusta que lo vean desnudo? Es una vergüenza. Pero dice que el pecado es no pase vergüenza. No sea avergonzado, dice Cristo en Apocalipsis. Exactamente. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Dice, bueno, que estemos vestidos. Ahora, ese vestido es el vestido de quién? De Jesús. Claro, Romanos 13:14 dice, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos viendo que nuestra única esperanza es Cristo y su justicia. No es lo que yo tengo la capacidad de hacer. No, eso no. Sino lo que permito que Él haga. Exactamente. Ahora, hay un punto allí, querido Dani, que me gustaría mencionar en beneficio también de nuestros televidentes, Ajá. y es sosteniendo el punto del equilibrio, Ujú. donde, si bien es cierto, es la obra de Jesús en mí, no obstante, dado a que Él nos creó seres moralmente libres, hay algo que yo debo hacer. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Exactamente. Lo vamos a ver más adelante, porque es también importante. Entonces, mira Ujú. lo que dice que vamos a ver el siguiente versículo, que es Juan 14, 10, 11, y dice, aquí está hablando Cristo. Él dice, ¿no crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Y en Efesios dice que por la fe mora Cristo en nuestro corazón. Entonces, Cristo haría las Es obras. el que haría las obras en nosotros. ¿Estamos entendiendo entonces lo que es la justificación por la fe? Exactamente. Ahora, eso sucede es que si yo tengo fe en esa promesa, si yo creo en eso. Ujú. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando los milagros del paralítico, Cristo habla, levántate, pero si el paralítico no ejerce fe en esa palabra, el milagro no va a suceder. ¿Me explico? Él actúa de acuerdo a la palabra que dijo Cristo. Exactamente. Ok, entonces dice, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Mira, no me crean a mí si yo vengo de una familia humilde de Belén, si yo soy hijo de María, no me crean por eso, créanme por mis obras. Ujú. Quiere decir que las obras son importantes. Exactamente. Pero él dice, Y evidencian de dónde viene. ajá, entonces, de otra manera, bueno, créeme por mis obras. Como bien has dicho, las obras son evidencia de Exactamente. quién soy o de la calidad de mi fe. ¿A qué Ok. reino pertenezco? Ok. Ajá, entonces dice, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, que eso es fe, Eso es fe. ajá, las obras que yo hago, Él también las hará. él las hará. Entonces, uno es resultado de otra, Exactamente. una es evidencia de otra, uno muestra si hay verdadera fe, la vida, el espíritu de la fe, que Exactamente. son las obras. Entonces, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, quiere decir que una fe sin obra Está muerto. está muerta. Y algo que está muerto no existe, Ujú. no hay fe. Ajá, continúa. Bien, mencionábamos que la parte que yo debo hacer, Ujú. que obviamente es un átomo y que en sí misma no tiene virtud Ajá. Un átomo comparado con la obra de Cristo. con lo que Ok. Dios hace. Ajá. Sin embargo, si no hay ese pequeño átomo, esa disposición, ese cooperar con el Señor, Ujú. el milagro
no puede realizarse en mi vida. El milagro de ser perdonado, de ser restaurado. a la imagen. Aunque esas obras son poderosas. Exactamente. Aunque Pero el individuo tiene que abrir la puerta, así como Ujú. Jesús se representa en el Apocalipsis tocando la puerta. Ujú. Pues él no la va a forzar porque es todo un caballero. Y creo que de eso se trata la preparación. Ujú. La preparación es vivir en constante cooperación con los agentes celestiales para lograr en nosotros el ideal de vivir una vida de obediencia por la fe. Me gusta mucho el ejemplo que has colocado del milagro de la restauración del paralítico, porque él pudo haberse quedado ahí a esperar sentir Ok. que estaba sano. Sentir fuerza en las piernas. Exactamente. Ok. O él pudo incluso haber pensado que este hombre quiere burlarse de mí, yo he estado aquí 38 años, ¿y cómo me dice que me levante? Mire, si yo hubiese sido ese paralítico, yo creo que lo más seguro que le hubiese dicho a Cristo es, ¿estás seguro? Exactamente. Pero hay algo muy importante, hermano, que está entre líneas allí Ujú. en el El milagro, porque Ajá. cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él dice, no tengo hombre que me meta. Ajá. Pero el asunto es que, En el estanque. exacto, Ok. no tengo hombre que me meta allí. Pero lo que él no sabía es que el Señor no necesita un intermediario, un hombre. Ujú. El Señor podía obrar directamente a él sin la intervención de otro hombre. Y también nos muestra ese hecho de que no está en el hombre el poder, la facultad, sino que es en el poder de Dios. No obstante, él tenía que hacer algo, levantarse. Ujú. Y de un salto se puso de pie, o sea, creyó en lo que Jesús había dicho. Y ese creer Ujú. lo motivó a obrar aún en contra de las evidencias mismas, ¿no? Ajá. Aún en contra de lo que él mismo sentía. Porque esto no es un asunto de experimentar éxtasis o no. Ujú. La fe es creer las promesas que Dios Ajá. ha dicho, Ajá. independientemente de qué es lo que sientes Ujú. Y las circunstancias. y las circunstancias que estés viviendo. Ajá. O sea, Dios lo ha dicho con relación a tu vida Ajá. y entonces debes aceptarlo. Ahora, cuando haces eso, Ujú. hay un poder sobrenatural que toma posesión de tu vida Ujú. y Él es el que hace las obras. Es interesante que nosotros tengamos presente, porque todos estos conceptos, querido amigo y hermano, son cosas que están en la Biblia, que Dios ha dejado para que nosotros podamos experimentar eso. Y Él no dejó otra cosa que promesas. Y que son cosas que nosotros, es lo que involucra el conocer a Cristo. Es, por ejemplo, tú dijiste, es que Él no sabía de que Cristo no necesitaba otra persona, otro hombre, para hacer el milagro. Ahora, eso puede suceder con nosotros. Lo que dice, bueno, el paralítico no conocía a Jesús, él no sabía quién era. Quiere decir que nosotros no conocemos todavía las promesas de Dios y lo que Dios puede hacer en nosotros porque no hemos conocido a Cristo todavía. Exactamente, yo creo así. Exactamente. Porque si el motor de un milagro, de una transformación es fe, y la fe es creencia en la palabra, pero para yo creer yo necesito conocer, y para conocer yo necesito estudiar, y para estudiar yo necesito dedicar tiempo, y es contemplación, entonces quiere decir que en mí no hay una contemplación para saber en aquel. Y por ignorancia o por desconocimiento, entonces no ocurre en mí lo que Dios ha dejado Exactamente. que ocurra con aquel hombre débil, pero que ha ejercido fe. Antes de que continúes, yo quiero leerte este versículo que dice, en 2 de Pedro 1:3 en adelante, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué es piedad? Es santidad, Exactamente. vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces dice, nos han sido dadas, mira cómo dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria en excelencia. Es importante el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De aquel que es Cristo. Ok, entonces dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es interesante que no dice preciosas promesas porque Pedro pudo haber dicho así, maravillosas promesas, sino grandísimas promesas. ¿Qué significa grandísimas? Algo que tal vez no se puede calcular su dimensión, su influencia, su efecto. Entonces dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza Divina.
divina. Entonces, cuán importante es que nosotros comprendamos esas promesas que Dios ha dado. Exactamente. Pero muchas veces nosotros estamos enfocados en otras cosas. Cosas que, aunque son importantes, son secundarias. Aunque son importantes, son periféricos. No es el centro, Ujú. no es el meollo del asunto, como es Cristo Exactamente. y su justicia. Y adicionalmente me gustaría mencionar el hecho de que, Ujú, así como vemos en el juicio somos juzgados individualmente. Allí no somos juzgados colectivamente, ujú, sino que cada persona es llevada al juicio, su caso es examinado, dice la revelación, como si no existiese nadie más. Ahora, ese mismo hecho nos hace ver entonces que la preparación también es personal, que el adquirir estas promesas, el conocimiento, la devoción, la fe, es un asunto en el cual tú y yo tenemos que individualmente dedicarnos a ello. ujú, Entonces, no está mal la adoración corporativa, la adoración en la iglesia, pero ujú. tenemos que ver también que el asunto más importante, que es nuestra preparación, el conocimiento de aquel, la naturaleza divina, esas promesas tan hermosas que Ujú, y acabas de leer poderosa. y tan poderosas, no se aplican a la iglesia en conjunto, ni siquiera, por ejemplo, yo amo mucho a mi esposa, pero si la naturaleza divina, si ella admite que Dios trabaje en su vida, eso no garantiza que mi naturaleza también sea Ok, ajá, transformada, ajá. porque yo personalmente debo tratar de obtener esta preparación para el evento del juicio. Amén. Ahora vamos a entrar en lo que tú habías mencionado, yo creo que lo dejamos a media, porque nos debíamos o tomamos otros puntos acerca de eso, que estamos en el trabajo que tiene que hacer el ser humano. Aunque vemos que la obra es de Dios, pero hay un trabajo que hace el ser humano, El agente humano. el agente humano. Porque la Biblia nos llama como colaboradores de Dios. ¿Ves? Entonces mira lo que dice, por ejemplo, para antes de entrar allí, mira lo que dice, vamos a ver lo que dice Pablo acerca de la fe en Primera de Tesalonicenses, para que veamos que la fe no es algo pasivo. La fe no es algo allí inactivo. La fe obra en el creyente o en el que ejerce fe. En Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Te pregunto, ¿la fe es pasiva, inactiva? No, imposible. La fe verdadera es Ajá. viva Ajá. y se evidencia por las obras. Ajá. Entonces quiere Es decir un que... cuerpo vivo. Entonces, ajá. Y Pablo claramente dice las obras de la fe. Esas son las obras verdaderamente que importa o que se toma en cuenta en el juicio. Y como también dijimos que por la fe mora Cristo en nuestro corazón, entonces ¿quién es el que hace esas obras? Así como el Padre, porque mira, estamos hablando aquí de lo que vimos el versículo de Apocalipsis 14:12 que dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno es el motor del otro. La fe de Jesús me lleva a guardar los mandamientos, hace que yo guarde los mandamientos, me capacita para guardar los mandamientos. Entonces, uno de los aspectos de la fe de Jesús es eso. Como él mismo lo dijo, yo no hago las obras, El Padre es el como Padre yo. que las hace en mí. Eso es la fe, parte de lo que significa la fe de Jesús. Exactamente. No soy yo, es Jesús, que por medio de la fe, Él hace las obras en mí. Entonces, vemos la relación importante que tiene la fe y las obras. No son mis obras, es la fe de Dios. Exactamente. Dios obrando por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar. Agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es el punto entonces? ¿Por qué Jesús no hace esas obras Ajá. en todos los seres humanos? Ajá. Porque no todos los seres humanos hacen la pequeña parte. Ok. ¿Cuál es esa parte? Exactamente. Entonces, me gusta mucho ilustrarlo con el ejemplo que ya mencionamos, el de los milagros de Jesús, ¿no? Ujú. Tú recuerdas que todos los milagros de Jesús, todos, siempre había la cooperación del esfuerzo humano. Ujú. Es decir, los milagros de Jesús se llevaban a cabo entre el poder divino, que era evidentemente lo loable, Ujú. pero con un pequeño esfuerzo humano para que fuese posible el milagro. Por ejemplo, el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino en una boda donde faltó el vino. Y aunque él pudo haber
hecho el vino de la nada, él pidió a los jóvenes que estaban allí que llenasen las tinajas. Ujú. Así que tú ves ahora el esfuerzo humano, los jóvenes llenando las tinajas, porque eso ellos podían hacerlo. Y aquí hay una ley que es importante que tengamos en cuenta, que las cosas que Dios nos dio la capacidad de hacer, Ujú. Él no las hará por nosotros. Ujú. Los muchachos podían traer el agua, sí, entonces el Señor no lo iba a hacer. O Cristo podía haber hecho el vino sin necesidad de que trajera, solamente Exactamente. con su palabra hubiera vino en las tinajas, claro. Y pudiera ir porque su palabra tiene el poder de hacerlo. No obstante, Él permitió que ellos participaran porque hay una enseñanza para nosotros. ¿Los muchachos podían convertir el agua en vino? No. No, eso sí le tocaba a Jesús. Ujú. Y entonces se unió el poder divino. Ahora, ¿qué es lo importante allí? Cuando tú piensas en ese milagro, ¿en qué piensas? Ay, mira, esos muchachos tan buenos trajeron el agua. No, uno piensa es en Jesús, el que convirtió el agua. Pero ese elemento, por chiquitito que era la cooperación. Ujú. Por ejemplo, otro milagro. Lázaro resucita. Ujú. No obstante, Jesús, antes de ordenar que Lázaro salga, Él le dice a los jóvenes, quiten la piedra. Ujú. Los ángeles podían haber quitado la piedra, su palabra había podido quitar la piedra, pero los muchachos que estaban ahí, ¿podían quitar la piedra? Sí. Entonces el Señor no hace lo que nos dio la capacidad de hacer. Ahora, Él nos da la capacidad de hacerla, pero entonces tenemos que hacerlo. Ujú. Cuando ellos quitaron la piedra, Él ordena a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Eso no lo podían hacer ellos. Ujú. Pero luego Él dice, quítenle la venda. Ujú. Así que notas cómo Dios trabaja en coordinación con ellos. Sí, hay varios ejemplos. Por ejemplo, el del ciego que le untó barro en los ojos y dice, anda y lávate. Y lávate. Ajá. El que hizo el ojo, él podía ver tranquilamente. Claro, tranquilo. Con la palabra ya. Exactamente. Naamán, métete en el río, Ujú, 7 veces. aunque esté sucio. Ujú. Ajá. La multiplicación de los panes y los peces. Ajá. A alguien le tocó pescar esos pescaditos. Y que se lo Alguien- trajeran a Jesús. Exactamente. A alguien le tocó hornear. Los discípulos les tocó ordenar a las personas Ajá. Ujú. en el prado y luego ellos mismos repartir. Aunque lo loable ahí, lo más grande es lo que Jesús hizo. Ujú. No obstante, el principio se mantiene. ¿Por qué es importante mencionar eso? ¿Por qué usamos ese ejemplo? En la obra de ser transformados a la imagen de Dios, Ujú. la obra de ser hechos justos para presentarnos ante el juicio, el principio no cambia. Ujú. Dios no hace por nosotros lo que nos dio la capacidad de hacer. Él espera que yo me ponga en actitud de recibir su bendición. Por ejemplo, el Espíritu Santo no va a orar por mí. Ok, ajá. 20 puntos. Sí. Ujú. Él no se va a levantar temprano a coger la Biblia por mí. Imagínense el Espíritu Santo abriendo la Biblia por mí y yo durmiendo en la cama. Ujú. ¿Él va a hacer eso? No. No, Él no lo va a hacer porque Él me dio la capacidad de hacerlo. Pero cuando yo me levanto temprano, O ya que tocas ese punto, él no te va a decir, por ejemplo, estás durmiendo y te va a decir, hey, ya es hora de levantarte. no, Chacho, hey. No, si a mí me cuesta despertarme, coloca la alarma. exactamente, Tiene que salir de mí. tiene que salir de mí. Claro. Y entonces ir ahí delante del Señor y decirle, mira Señor, yo voy a comenzar un día que no sé qué es lo que voy a encontrar. Ujú. Pero lo que sí es cierto es que soy débil Ujú. y que frente a la tentación no hay fuerza en mí. Ujú. Y que frente al juicio soy indigno. Y que la única esperanza mía es si tú obras en mí. Y entonces me pongo ahí en actitud de penitente, de arrepentido, de contrito, de Ujú. necesitado. Ujú. Y cuando Dios ve eso, es como cuando los muchachos trajeron el agua. Ujú. Es decir, la parte humana está hecha y entonces el camino está expedito Ok. para que el poder divino haga pueda su obrar. trabajo. Exactamente. Y cuán importante es las motivaciones. La Las motivación y correcta. la intención de hacer eso. Porque si hay una motivación, por ejemplo, los fariseos lo hacían. Oraban, leían la escritura y todo lo demás, pero la obra de Cristo o del Espíritu Santo en ellos no, porque mismo Cristo se lo dijo. Mira, ustedes son generaciones de víbora, pero oraban. Exactamente. ¿Cómo van a ser generaciones de víbora una gente que ora
y que sabe de la Escritura. Y le dijo, Es terrible. y en Juan 8 le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo va a ser hijo del diablo una persona que ora y lee la Biblia? Exacto. Porque eso no garantiza. Es la motivación. Es la motivación. Yo me presento ante Cristo como un niño porque dice, vuélvanse como niños, vuélvanse. Exactamente. ¿Y cómo es el niño? Siempre es como que cuando recibe una información es sorprendente para él. No es que yo estoy aquí, no, ya yo sé. Ya yo conozco. Exactamente. Jesús le dio un consejo a los judíos Ujú. que me gustaría recordar porque yo creo que es muy bueno. Lastimosamente ellos no lo tomaron, algunos sí. Pero nosotros debemos tomar el consejo. Jesús les dijo que ellos estaban, cuando ellos se presentaban ante Dios, así como tú decías orando, él puso la representación de que era un vaso pero que ya iba lleno. Ujú. No tenía espacio para que Dios pusiera Ajá, nada, ok. ya iba lleno. Iba lleno de justicia propia. Ujú. Que esa es la diferencia de la actitud. Yo voy a orar, voy a estudiar, pero tengo que presentarme vacío Ujú. para que sea el Espíritu Santo quien pueda llenar el Eso, vaso eso, de barro. eso cuesta. Y Exactamente. te lo estoy diciendo porque yo soy también ser humano. Soy ser humano y he pasado por esas cosas también. Ya uno tiene un concepto, preconcepto. ya uno tiene tal, tengo tiempo en la iglesia, tengo algo de santidad. Cuando los hombres de la Biblia, los santos hombres de la Biblia, dice que ellos nunca se vieron sin pecado. Siempre estaban en actitud Claro. de humildad. Porque ellos sabían de que tenían naturaleza pecaminosa, lo que lo puede llevar a deshonrar a Dios. Exactamente. Lo dijo Pablo. Mira, de Cristo vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Primero. ¿Cuántas iglesias fundó Pablo? Los milagros que pasó Pablo. Que vio Pablo directamente de Dios. A Daniel no se le conoce ningún pecado. No hay Recibió grandes visiones y él dijo, Señor, hemos pecado. Él se incluye, hemos pecado. ¿Por qué? Porque estas personas, porque eso forma parte de una persona. Entre más cerca estás de Jesús, Ajá. más indigno te Y eso es una de las cosas que muestra aquella persona que ha tenido un encuentro real con Cristo, que es la luz. Yo veo mis tinieblas, veo mi suciedad. Por lo tanto, no hay arrogancia, ¿ves? ¿Me de explico? ninguna manera. Claro. Entonces, cuán importante es la parte humana, ¿ves? Que si bien es cierto que Dios es el que hace la obra, como lo dice también Hebreos, voy a leer aquí Hebreos, ya que estoy cerca de Hebreos, mira lo que dice Hebreos 13, y hay muchos versículos. Por eso dice Hebreos, vamos a leer el versículo 20 de Hebreos 13, 20-21 dice, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto a toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y miren lo interesante, Él comienza diciendo que el Dios de paz que resucitó de los muertos a Cristo. Quiere decir que ese poder que utilizó para resucitar a Cristo, ese mismo poder está disponible para hacerme a mí una persona justa y que haga las cosas que a Él le agrada. Exactamente. Si lo creo. Amén. Y esa es, yo creo, ese es el punto de equilibrio. Ujú. Ese es el verdadero evangelio, ¿no? Ajá. El poder del evangelio. Pues me imagino que es para salvación. Exactamente. Antes de terminar, vamos a ver la experiencia de Abraham. Si quieres, busca allí Santiago. En Santiago 2 aparece la experiencia de Abraham, donde podemos ver esa relación importante de lo de fe y obra con el padre de la fe, que es Abraham. Ve interesante que esta parte de Santiago 2, capítulo 14 en adelante, se titula aquí La fe sin obra está muerta. Es muerta. Lo que hemos mencionado. Vamos a ver algunos detalles de la experiencia de Abraham. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Ahora imagínate, hermano, estamos en la escena del juicio Ujú. y en el juicio pues no se toma en cuenta lo que uno dice. Ok. Porque aquí el versículo dice, ¿de qué aprovecha si alguien dice que tiene fe? Ajá. Pero no es un asunto de decir o de... Claro. Es un asunto abstracto, es un asunto de De lo que ha hecho. exactamente. De lo que ha hecho. Ajá, y por eso el pasaje dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice Ujú. que tiene fe? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras,
está completamente muerta. Miren como dice, completamente muerta, o sea, no existe. Ahora mire, vamos a ver la experiencia de Abraham. Ya esto lo hemos comentado, que la fe sin obra, bueno, está muerta. Pero vamos a ver qué nos enseña Abraham con su experiencia. El versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Wow. Justificado por obra. Exactamente. O sea, la Biblia me dice que yo soy justificado por obra, pero en otro lado dice que soy justificado por la fe. Por la fe. Bueno, recordemos que el arrepentimiento es una obra. Exactamente. Y para yo ser justificado necesito arrepentimiento. Necesito fe. Y la fe es una obra. Es ejercer confianza en lo que Dios ha dicho. Arrepentimiento también. Pero es obra de Dios en el hombre. Exactamente. Okay. Entonces viene lo que dice el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó En las obras. por las obras? Lo que está diciendo es que las obras muestran la calidad de esa fe. Y también dice que la fe actuó juntamente con las obras. Juntamente con las obras. Es Entonces, decir, la fe no es pasiva, sino que nos impulsa, que nos lleva en obediencia a la palabra de Dios. Ahora hay que tener en cuenta aquí, querido hermano, ya que estamos viendo este ejemplo, ¿por qué fue necesario que Dios colocara una prueba tan dura? Para allá íbamos. ¿Por qué fue tan necesario esa prueba tan dura para Abraham? Recuerda que Abraham es el padre de la fe, Dios lo llama. Abraham está haciendo espectáculo al universo, igual que nosotros. Pero no siempre fue el padre de la fe. Así que Dios lo sacó y en la primera prueba, que fue hambre allí, en vez de consultar al Señor para esperar sus directrices, se fue a donde los paganos. El Señor no autorizó ese viaje, no fue en obediencia a ningún mandato del Señor. Y cuando estaba allí, negó a su esposa, puso en tentación a alguien más y deshonró el nombre de Dios. Luego eso se repitió. Ahora, yo quiero que te pongas un ratito en la mente de un ser celestial, alguien que dice, ok, el Señor dice que va a traer a Abraham, pero mira a Abraham. ¿Es seguro traer a Abraham? Aunque puso en peligro a su propia esposa. Puso en peligro a la esposa, el campamento, el honor de Dios, la salvación. Así también puede poner en peligro el cielo si es que va en esa condición. Y tienen razón. Así que tienen razón. Ahora, la siguiente prueba, el Señor había prometido un hijo. Y fíjate un dato aquí interesante. Sara propone de que esté con su sierva y así puede tener el hijo. Y la Biblia no registra que Abraham se opusiera en ningún momento. Él no dijo en ningún momento, no, espera, Sara, tú eres mi esposa, ¿cómo es posible? Yo voy a cometer adulterio. No. Ahora, ¿sabes por qué? Porque esta propuesta agradó todavía a la naturaleza caída de Abraham. Y entonces no hay ninguna oposición. Sigue el plan, pero no era el plan de Dios. Es un plan que trajo tristeza, que trajo dolor, que trajo separación. Y peleas entre ellos. Muchas cosas, ¿no? Ahora, Abraham ha ido en derrotas. Pese a que ha salido en obediencia al plan de Dios, pero ha ido en derrotas. No es seguro. Y entonces el Señor pone la prueba más dura. Para mí la prueba más dura, porque si bien es cierto, por ejemplo, Job perdió 10 hijos, ¿no? Pero no le tocaba a él matarlos. En el caso de Abraham, él tenía que quitar la vida. Y lo más tremendo de esto es que Abraham sabía que esa prueba no hubiese sido necesaria si él hubiese creído a Dios en lo pasado. Y entonces ahora, ya no atreviéndose más a oponerse a la voluntad expresa de Dios, levanta el cuchillo. Y hay algo interesantísimo que los hermanos van a poder leer cuando repasen la historia ahí en Génesis. Cuando el cuchillo ya va bajando, el Señor le habla y le dice, y usa un adverbio de tiempo, dice, ahora sé que temes a Dios. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Oye, o es que Dios no sabía. O Dios no sabe las cosas. ¿Qué es lo que está detrás? Es que recién ahora Él toma la decisión de creer
a La promesa. Dios, la Ajá, promesa ok. de Dios y actuar de acuerdo Todo con eso. esa fe. Ajá. Y entonces, ahora no le hagas nada, ahora sé que temes a Ajá. Dios. Y porque no me has rehusado. Y eso repercute en el juicio, Exactamente. repercute en el universo, Exactamente. repercute tanto así que también sigue repercutiendo en nosotros. Hoy en día. Claro. Porque ahora los habitantes del mundo no caídos, Ujú. los ángeles, incluso los demonios, no tienen argumento Claro. en contra de Abraham. ¿Por qué? Ujú. Porque la fe actuó por las obras. Y por eso Santiago usa ese episodio Ujú. para decir que él fue justificado por las obras. Las obras, que las obras de Dios. Exacto, Y vamos, porque es obra de Dios. vamos a ver ahorita también. Entonces, hay también algo importante de lo de Abraham, y es que Dios le dice, Abraham, sé perfecto delante de mí. Es un mandato, Exactamente. es un verbo, Ujú. un imperativo, sed perfecto. Pero luego le dice, yo soy Dios Todopoderoso. Exactamente. Y es la primera vez que aparece el Shaddai, que es la palabra original para ese título de Dios en Génesis 17. Entonces, tú eres débil, lo has mostrado, Ujú. eres imperfecto, yo soy poderoso para hacerlo en ti. Exactamente. Anda adelante a mí, sé perfecto. Pero la expresión es el Shaddai, el Todopoderoso. O sea, imagínate que él hubiera dicho, no puedo. Ujú. No podía decir, Dios acaba de darle la promesa más hermosa, yo soy el que todo lo puede. Y esa promesa es para nosotros también hoy. Vamos a ver algo aquí también de lo del sacrificio de Isaac, de Abraham. Cuando Abraham entonces está dispuesto a sacrificar a su hijo por mandato de Dios, porque era mandato de Dios, quiere decir que esa obra era obra de fe. Esa obra era obra de fe. Evidentemente. Ahora, las obras de fe repercuten en lo que tiene que ver con la ley de Dios. Claro. Claro. ¿Qué es lo Claro que que estaba sí. mostrando Abraham con esto? El primer mandamiento de la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir que para Abraham no había otro ídolo, no había otro Dios delante de Dios, del Padre, ni incluso su propio hijo. Exactamente. No había nada que fuera más importante Ajá. que el honor de Dios, que la obediencia a Dios. Entonces estamos viendo que esas obras de fe, porque es la fe, ejerciendo fe en Dios, esas obras de fe repercuten en lo que tiene que ver nuestra obediencia a los mandamientos. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa, va a ser, si obedecemos, si eso es obediencia a la ley o desobediencia, cualquier cosa, en acción, en pensamiento, en intenciones, eso va a estar de acuerdo a la ley o en contra de la O en ley. contra de la ley, efectivamente. Pero, De ahí que sea tan importante que nosotros podamos adquirir esa preciosa cualidad de la fe, y volvemos al mismo punto. Ujú. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la persona que manifieste fervor, devoción, estudio serio, sistemático, programado de la palabra de Dios, yendo a Dios en actitud del que aprende, vacío, Ujú. para que el Señor nos llene, en esa persona va a ir creciendo esta fe, la fe verdadera, que obra, que actúa, y que en el juicio pues tendrá suficientes méritos, porque el Señor va a demostrar cuánto ha hecho con él a través de la fe. Claro. Y Y esa has es dicho nuestra algo, esperanza. has dicho algo importante, porque la justicia, y vemos que la justicia es obediencia, la obediencia o las buenas obras que son importantes en el juicio no son mi justicia, es la justicia de Cristo, es la Exactamente. obra de Cristo en nosotros. Y mencionaste la fe, no es mi fe, es la fe de Jesús. En la fe de Jesús. La fe de Dios. Mira lo que dice esta cita. En Fe y Obra, página 97, dice, la fe genuina se apropia de la justicia de Cristo. ¿Cuán importante es entonces la relación que tiene la fe genuina? Se apropia de la justicia de Cristo, que es nuestra esperanza. Dice, y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combina la divinidad con la humanidad. Aunque hay una parte importante del ser humano, bueno, el poder y la esperanza es que si se une la humanidad débil con el poder divino que ofrece Dios. Se combina. Hay otra cita que habla acerca de nuestra obra y dice, en la Fe y Obra, página 49, dice, debemos hacer todo lo que está en nuestra parte o de nuestra parte para pelear la buena batalla de la fe. Y dice,
debemos luchar, trabajar, esforzarnos y agonizar. ¿Ves la palabra que utiliza? Agonizar. Tremendo. Ajá. Y eso tiene que ver en la actitud de oración. Ujú. Ajá, como agonizó Cristo, ¿no? Como- En Getsemaní. Exactamente. Como agonizó Jacob al lado del río Jaboc. Ajá. Entonces dice, agonizar para entrar por la puerta estrecha. Antes de continuar, quiero mencionar rápido aquí que hay uno que es la batalla del pecado y otro es la batalla de la fe. La que me compete a mí o a nosotros es la batalla de la fe. ¿Y cuál es la batalla de la fe? Lo que dice aquí, que permanecer con Cristo, buscar el Cristo, cosa que no puede hacer el Espíritu Santo. Yo tengo que hacer el esfuerzo y mis motivaciones e intenciones dirigidas hacia eso. Y luego la obra o la batalla del pecado la hará Cristo en mí. Si yo me dedico a la batalla del pecado, no, yo voy a estar vencido todo el tiempo. Yo no puedo en Exactamente, pero contra no del tenemos pecado. fuerza Yo para no eso. puedo, yo no tengo fuerza contra mi naturaleza pecaminosa. Yo soy esclavo del pecado. Un esclavo no tiene fuerza para libertarse. Nosotros tenemos que poner nuestra fuerza y nuestro empeño es, como dijo Cristo, En la batalla permanece de en la mí, fe. Exacto. permanece en mí, permanece en mí. Y si permanecemos en Él y si libramos esa batalla de la fe, Él Él tiene hará la batalla del pecado. Exactamente. Y él sí tiene poder Él para tiene poder eso. para hacer eso. Entonces dice, ve la otra parte que dice, que aparece y me gusta mucho. Dice, aunque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo Y y agonizar. hasta agonizar, entonces dice, el Espíritu de verdad y luz nos vivificará y renovará mediante sus misteriosas operaciones. Son las operaciones de Él. Es un misterio, es como el viento que dijo Cristo. Porque todo nuestro progreso espiritual, mira lo que dice, nuestro progreso, nuestra ascensión, nuestra mejora espiritual proviene de Dios Y no de nosotros mismos. y no de nosotros mismos. Aunque tenemos que hacer nuestra parte, esa obra no es de nosotros. Es una hermosa cita y que nos presenta el equilibrio, ¿no? Ajá. El punto central Ok. donde Satanás no quiere que lleguemos. Y nosotros a veces nos esforzamos más y caemos en el legalismo. En la primera parte, queremos que nuestra lucha es en contra del pecado. Y vivimos una frustración espiritual. Y dejamos a un lado el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado. Exactamente. Y es una parte importante de lo que es la contemplación. Entonces dice, el obrero verdadero tendrá el poder divino en su ayuda, pero el indolente no será sostenido por el Espíritu De Dios. de Dios. Este tema me gusta mucho. A mí también. me gusta este tema que tiene que ver con juicio, porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien, para Exactamente. restaurar al hombre, para salvarlo, Para poder lo- llevarlo. y lo que tiene que ver la justificación por la fe y la justicia de Cristo, que es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. ¿Tienes alguna antes de terminar, alguna conclusión que quieras compartir Claro que sí, con los contarles amigos? una pequeña historia que vivimos en mi casa. Ujú, En una ocasión, mis padres decidieron adoptar un niño. ujú, Y todos amábamos al niño. Y sin embargo, cuando llegó el momento de la adopción, habían algunos inconvenientes que debíamos solucionar para que pudiera estar oficialmente con nosotros. Y entonces, todos saben, el proceso de una adopción es como un juicio también. ujú. Hay un juez que determina eso, si el individuo cumple con los requisitos o no. Así que en ese momento, cuando todos estábamos en la expectativa, sabíamos que sin el dictamen del juez, jamás nuestro hermanito podría estar con nosotros. Era importante que el juez diera el dictamen, que mi padre pudiera firmar para que el niño pudiera estar con nosotros. Y era nuestra expectativa. Amábamos tanto al niño y esperábamos tanto el accionar del juez, porque eso garantizaba que él oficialmente fuera nuestro hermano. Eso pasa en el juicio. El juicio es en favor nuestro. Es la manera que Dios tiene de garantizar que formamos otra vez parte oficial de la familia celestial. Y que toda nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo debe estar enfocado en esta obra que es muy, muy importante. Abarca todo, lo resume todo, de ello depende todo. Y oramos al Señor para que nuestros amigos, nuestros hermanos, todos nosotros
podamos cada día tomar la resolución de pelear la buena batalla de la fe, como tú lo decías, para que Cristo sea el victorioso en la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Y un día, que esperamos no sea muy lejano, podamos estar reunidos en torno al trono, agradeciendo al Señor por esa preciosa experiencia de haber vindicado su honor en medio del conflicto y vivir la vida eterna en compañía de los santos en luz. Amén. Algo importante, maravilloso, que es la obra de Dios en el creyente, el que ha sido justificado, es que luego esta persona no se da cuenta cuando obra. Él no lo planifica. Es algo espontáneo, es algo ocurre espontáneamente. es algo natural. No es para que lo vean. Es porque Dios ha cambiado su naturaleza. Y tampoco es para ganar el cielo, porque hemos visto que por nuestras obras no vamos a ganar el cielo. Es como consecuencia de que el cielo ha actuado en el corazón. El reino de Dios obrando, ¿no? En el corazón. Y esto lo vemos en la parábola, por ejemplo, de los cabritos y de las ovejas. Cuando Dios le dice a estas personas que han sido salvas, le dice, mira, por cuanto se lo hiciste a estos pequeños, a mí también me lo hiciste. ¿Y qué responden ellos? Ellos responden, sí, Señor. Mira, yo me acuerdo porque yo las publiqué. Yo las tengo anotadas, yo las tengo registradas. Las hice con esa intención. No, ellos dicen, ¿cuándo te vimos? Ajá. Yo no sabía que eso era lo que estaba ocurriendo. Pero Cristo le dice, pero me las hiciste. Me las hiciste. Me imagino con una sonrisa, porque a Cristo le agrada eso. Efectivamente. Pero a mí me la hiciste. No lo hiciste con otra intención. Solamente es porque dejaste que el Espíritu Santo obrara. Exactamente. Por eso que cuán importante es que nosotros dice permanecer, y el que está, Él es el tronco, Él es la vid, nosotros, las ramas o los pámpanos, ¿no? Y si la rama está conectada con el pámpano, bueno, vendrá la fruta. Inevitablemente. Se glorificará. Y ese fruto tiene varias características. Humildad, fe, esperanza, como dice mansedumbre, dominio propio. Gálatas. Efectivamente. Ok. Muchas gracias. Gracias por compartir. A ti las gracias, hermano, por dar el privilegio, por la invitación, por compartir con ustedes. Que el Señor bendiga y oramos porque este programa sea de gran beneficio para nuestros hermanos. Bien, bueno, querido amigo y hermano, reposa, descansa de tus obras y ya procura confiar en lo que Cristo ha prometido que Él pueda hacer en ti. Y una de las cosas de nuestra esperanza ante ese juicio es Cristo y su justicia. Y cuando nosotros estamos dispuestos y nos hemos dado cuenta de nuestra deficiencia espiritual ante ese juicio, entonces estaremos necesitados de esa justicia. Pero solamente eso nace es cuando contemplamos en aquel que me puede defender y me puede dar esa justicia, que Él es justo. Cuando yo contemplo a Cristo en la cruz del Calvario y su vida, eso me muestra cuán deficiente estoy o cuán deficiente soy. Por lo tanto, es importante dedicar tiempo a contemplar a ese que me puede dar de su justicia, que Él es justo. Y cuando esto ocurre, bueno, entonces, con la fe verdadera, que es la fe genuina, podemos recibir de lo que Él ha provisto, que es su justicia. Que no solamente yo recibo la bendición de que mis pecados sean borrados, o que lleguen un momento en el futuro ser borrados, sino de que Él me capacita por esa justicia a ser un obediente, ¿ves? Y ser ciudadano de ese reino. Porque el cielo nuevo y la tierra nueva que Él ha prometido es donde mora la justicia. Por lo tanto, yo tengo que estar conforme a esa justicia. Y quiero decirte que esa bendición está disponible hoy día. Hoy podemos vivir conforme a la justicia de Dios, que es obediencia a su ley. Y que todo esto ha sido provisto por medio de Cristo Jesús. Pero por eso termino con esta pregunta. ¿Estás preparado para vindicar el nombre de Dios y ser coheredero
con aquel que dio su vida por ti, que es Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha prometido que va a ser herencia para Cristo, lo promete que también va a ser herencia para todos nosotros. Y nuestra única esperanza, termino con esto y lo repito, es Cristo y su justicia. Vamos a orar para terminar. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos todavía de poder aprender de ella. Y gracias, Señor, porque has provisto el juicio para mostrar ante el universo que tienes razón, pero también para hacernos obedientes y ser libertados del dominio del pecado. Si todavía no existe, Señor, la necesidad en nosotros de Cristo y su justicia, te pido que en este momento tú coloques esa necesidad y que podamos, Señor, de cumplir cada día con lo que dijo Cristo. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Gracias por todo, gracias por haber traído con bien a Moisés y gracias por la oportunidad que nos diste de poder compartir de esta maravillosa verdad juntamente con las personas que están aquí viendo este tema. Te pido que bendiga a cada uno de ellos en su vida espiritual, en su crecimiento. Gracias por escucharnos y gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Moisés, muchas gracias. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.